tratando de alcanzar cada uno de los aprendizajes propuestos por la malla. Los invito a que saquen el cuaderno de ciencias sociales y hagan sus respectivos apuntes. Bueno, espero que disfruten el video y la clase o el tema de hoy. El tema de esta semana, chicos, es las transformaciones culturales en la colonización de América. ¿Cómo fue esa organización cultural? Entonces, durante la colonia, la sociedad adquirió características particulares gracias al mestizaje y al sincretismo cultural. ¿Qué es el sincretismo cultural? Bueno, consiste en la tendencia de conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Un ejemplo de esto puede ser cuando llegan los europeos con una cultura totalmente diferente y están los indígenas en su continente. Entonces lo que buscan en este caso, dentro de la organización social en la colonia, buscaban sincretar esto, los cuales determinaron la organización social y cultural de este periodo histórico. ¿Y cómo estaba organizado? ¿Cuáles eran los principales grupos sociales de esta colonización en América? Bueno, tenemos los peninsulares y los criollos, que constituyen el grupo más pequeño y con mayor acceso al poder político, económico, eclesiástico y militar. Tenemos a los indígenas, que fueron mano de obra forzada en la encomienda y la mita, realizaban labores agrícolas, domésticas y mineras. Debían pagar impuestos al gobierno colonial. Tenemos por último los negros, que era la población que provenía de diferentes etnias africanas, especialmente de la costa atlántica de África. En América fueron sometidos a esclavitud, tuvieron que estar en las plantaciones, haciendas y minas. Jóvenes, quiero resaltar que los peninsulares y criollos se desempeñaban en los cargos públicos y ejercían el comercio, mientras que los criollos basaron su poder en la tenencia de la tierra. La siguiente característica que tenemos dentro de la sociedad colonial. Bueno, se destacaba el mestizaje, que fue algo rápido. Los mestizos fueron el grupo social más grande, eran libres, pero no gozaban de muchos derechos. Los discriminaban los criollos y peninsulares. Tenemos las castas, que era la población que se dividió en rígidas castas. Se pertenecía a ellas según su origen étnico. Era casi imposible la movilidad entre ellos. Es decir, que si naciste dentro de una sociedad esclavizada, ibas a ser esclavo toda tu vida. No se podía modificar. Viene la mujer, que se desempeñaban en distintas actividades según las castas. No tenían los mismos derechos ni el poder de los hombres. Algunos de clase alta sabían leer y escribir. Seguimos con la pigmentocracia. Las personas blancas tenían por derecho el más alto estatus social y derechos sobre indígenas, mestizos e indígenas o negros. Tenemos el ascenso social. Para subir en la escala social, unos mestizos dedicados a labores del campo, al comercio o a la artesanía, adoptaban costumbres y formas de vestir de la élite. Y por último tenemos la niñez. Los niños se distinguían por su posición social. Los mestizos aprendían las labores adultas y dedicaban parte de su tiempo a trabajar. Los blancos se educaban en colegios religiosos y en las universidades. La iglesia en América. Vamos a ver la importancia que tuvo la iglesia durante el tema de la conquista en América, la colonización. Bueno, ustedes saben que durante el proceso de todo el tema de la conquista América, el último fue la evangelización. Entonces, esta iglesia desempeñó un papel determinante en el desarrollo social y cultural en América, pues influyó en los modos de vida, la moral y las manifestaciones culturales de la época. La iglesia tenía
dos misiones. La primera, difundir el cristianismo, y la segunda era difundir la cultura europea. Con difundir el cristianismo, muchos de los religiosos debieron aprender las lenguas indígenas para así poder difundir el cristianismo. Y difundir, en este caso, la cultura europea. Crearon colegios, universidades, monasterios, con el fin de dar a conocer la cultura europea. Dentro de lo que es la iglesia en América hay un tema, y es el sincretismo religioso, y es como los cristianos o los europeos crean cierto sincretismo entre esa cultura indígena y la cultura europea. Tanto así que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe fue vista por los indígenas mexicanos como una diosa azteca. Entonces la idea es que los europeos crearon como cierta simbología de acuerdo a la cosmología de los indígenas y los africanos. Dentro de las transformaciones culturales encontramos que se dominó militarmente a los indígenas y a los habitantes autónomos de América, sin importar sus costumbres, y se les impuso la cultura, el idioma y la religión europea. Comenzó un proceso de esclavitud constituido por prisioneros de África y la subordinación de los indígenas. Se creó una raza entre blancos y negros e indios llamadas mestizaje, que comenzó desde las etapas tempranas de la conquista. Aquí encontramos los principales grupos raciales. Entonces tenemos que la mezcla racial entre blancos, negros e indígenas dio origen a tres nuevas razas: mestizos, mulatos, zambos. Hoy estos tres grupos raciales conforman la totalidad de la población colombiana. Entonces encontramos que español con indígena, encontramos que son los mestizos. Los negros con los españoles, los mulatos. Y los indígenas con negros tenemos a los zambos. Hubo la desaparición de las lenguas indígenas casi su totalidad. De igual manera se sustituyeron las costumbres religiosas americanas por el catolicismo. Hubo un exterminio de la población indígena, no solo durante la Guerra de la Conquista, sino también por enfermedades y epidemias traídas desde Europa, pues eso era algo que ya habíamos mencionado en las clases anteriores, que acabaron con gran parte de la población indígena. Y por último, tenemos que hubo una expansión de la religión católica como la única religión permitida durante todo el tema de la conquista en América. Bueno chicos, estos son como las principales características que tenemos de las transformaciones culturales durante la época de la colonia. Muchas gracias, espero que tengan un excelente día. Chao.